Bueno, buenas tardes, querida familia. Estamos desde Sucat, David, Buenos Aires, con el Salmos 68, con mi querida esposa, la doctora Marixi López, mi amor, todo tuyo. Ok. Bueno, muy buenas tardes familia. Bueno, vamos hoy día a estudiar el Salmo 68, que es un salmo muy, muy lindo. Hoy día vamos a recorrer un poquito la Biblia, desde el Éxodo hasta el Apocalipsis, y vamos a encontrar muchas promesas que Dios tiene para nosotros y que nos van a alentar en nuestro día a día. Bueno, quiero empezar agradeciendo a Desafiante Records, a David y Ceci, por esta canción tan hermosa que ellos escribieron en base a Ezequiel 36-37, en donde se resume el amor del Señor por su pueblo Israel y la redención y restauración que está muy pronta en llegar. Empezando por aquí, hoy le he puesto hoy titulado este salmo como el Dios de ayer, el Dios del hoy y bueno, y por los siglos. Porque este salmo habla justamente de la eternidad de Dios, de todo lo que ya se cumplió, de lo que se está cumpliendo en nuestra fecha, lo que se seguirá cumpliendo el día de mañana, porque sus promesas son verdaderas, como dice Apocalipsis, sus promesas son verdaderas y van todas a cumplirse. Bueno, y empezamos estudiando el Salmo. Yo lo voy a leer desde la versión de Reina Valera, que es la versión que tenemos la mayoría, y empieza diciendo, el título que le pone la versión de Reina Valera es El Dios de Sinaí y del Santuario. Y se titula así porque mucho del contexto de este Salmo está escrito por David, se basa en lo que ocurrió a la salida del pueblo de Israel de Egipto y su llegada al monte Sinaí. Sin embargo, va a incluir varias promesas que se cumplen después del reinado de David, porque muchas cosas de las que trata este salmo se cumplen con otros reyes, y también abarca otras promesas que aún no se han cumplido y que están escritas en Apocalipsis, justamente es el libro que estamos estudiando. Para los que están en el curso básico, porque muchos de los que están acá ya hicieron el curso básico y otros los están cursando, pues van a encontrar mucho de lo que han estudiado en este salmo, y como estamos estudiando también Apocalipsis, pues vamos a estudiar también mucho de Apocalipsis. Está muy junto el Éxodo y el Apocalipsis, como una repetición de lo que ya ocurrió, que es lo que estamos esperando que va a ocurrir ahora. Al músico principal hay que venciere, que hace referencia a Yeshua, y el músico principal también es el director de alabanza. Salmo escrito por David, y esto es un cántico. Un cántico hace referencia a una poesía musicalizada. Y empieza diciendo en el primer versículo de la siguiente forma: Levántese Dios y sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que la aborrecen. David empieza este salmo con esta frase: levántate Dios y sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que la aborrecen. ¿En qué estaba pensando David? David extrae este versículo lo extrae directamente de la Torá. ¿De dónde? Del libro de Números, en el capítulo 10:35, cuando Moisés dice lo siguiente al moverse el arca: levántate, oh Señor, textualmente es lo mismo, levántate, oh Señor, y sean dispersos tus enemigos, y huyen de tu presencia los que te aborrecen. Pero ¿en qué contexto lo dice Moisés? Porque si bien David cita las palabras de Moisés, veamos en qué contexto Moisés está refiriendo a esta frase: levántate, oh Señor. Entonces nos vamos a ir acá a lo que ocurrió entre 1500 y 1400 antes de Cristo, o antes del Mesías, por decirlo más correctamente, antes del Mesías, que es el Éxodo. El Éxodo, la salida del pueblo de Israel desde su cautiverio en Egipto. Y esto lo vamos a encontrar referido dentro del Pentateuco, dentro de la Torá, el libro de la Torá, en el libro del Éxodo. Y en el Éxodo, como está dividido, no era así anteriormente, pero hoy por hoy, para situarnos mejor, lo encontramos dividido en diferentes capítulos, pues vamos a ir nombrando en qué capítulos está contenido esta información. Bueno, en el Éxodo 20, si ustedes recuerdan, al finalizar el capítulo 19, es cuando Dios habla al pueblo de Israel desde el monte Sinaí, su presencia, la nube del Señor en el monte Sinaí, con relámpagos, con truenos, con bocinas fuertes. Dios habla los mandamientos al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, al escuchar cómo se manifestaba el Señor, tuvo miedo, y como tuvo miedo le dijo: no, Moisés, en Éxodo 24, Moisés, sube tú hasta el monte Sinaí, que Dios te entregue a ti todos los mandamientos, porque tenemos miedo de morir por el poder de Dios.
Moisés sube al Sinaí, Dios le entrega las tablas de piedra escritas por el dedo de Dios, ¿sí? Pero desde el Éxodo 24 hasta el Éxodo 32, en todo este espacio, permanece Moisés en el monte Sinaí, porque Dios no solamente le da las tablas de la ley, Dios le da también, aparte de las piedras, con los mandamientos le da la ley y más mandamientos, mandamientos de las fiestas anuales, mandamientos sobre las leyes de los extranjeros, muchos otros mandamientos que no están, si bien los 10 mandamientos abarcan la gran parte de los mandamientos, pero hay mandamientos más específicos que Dios le da a Moisés, y Moisés los recibe y los lleva hacia el pueblo. Pero dentro de estos mandamientos, Dios le da una orden a Moisés en Éxodo 25, que es lo que más vamos a hablar en este tema. En Éxodo 25:8 le dice, y harás un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Dios le da la orden a Moisés de crear o construir este santuario que es el tabernáculo de reunión. Dios le da las medidas, cómo tenía que ser construida cada parte, con qué material tenía que ser construido y quiénes incluso lo iban a diseñar. Dios le da todas las instrucciones a Moisés para que luego las ejecute, y él había decidido morar y manifestarse desde este santuario, desde el tabernáculo. Y dentro del tabernáculo, tal vez la parte más importante del tabernáculo estaba contenida en el arca del pacto. El arca del pacto que contenía las tablas de la ley, contenía el maná y también la vara de Aarón que reverdeció. Con el propiciatorio, que tiene una representación sumamente importante porque se derramaban ahí todos los sacrificios, y la sangre vertida sobre este propiciatorio daba redención de los pecados. Y esto hace alusión a la sangre que se vertió por aquel Cordero perfecto y eterno que fue y es Yeshua. En Éxodo 32, pues el pueblo, al ver que Moisés no bajaba de Sinaí, dijo, bueno, Moisés murió, algo le pasó, hagámonos un ídolo para adorar, y se hacen un becerro de oro. Después del becerro de oro, al enterarse de esto, ya Dios le dijo a Moisés, tu pueblo ha pecado, el pueblo se ha corrompido, ha formado otro Dios. Moisés se enojó y tiró las tablas de la ley, las quebró, y luego Dios perdona al pueblo nuevamente y renueva nuevamente el pacto, porque Dios es un Dios de misericordia, y vuelve a darles en Éxodo 34 a Moisés, otra vez escritas con su dedo, con el dedo de Dios, las tablas de la ley. Luego, en Éxodo 36, se ejecuta ya la construcción de aquel tabernáculo que ya Dios le había dado a Moisés, el diseño de cómo tenía que realizarlo. Y ya en Éxodo 40, una vez que ya se construyó con todas las ofrendas del pueblo que llevaba cada mañana para la construcción del tabernáculo, Moisés erige el tabernáculo, lo unge y lo levanta. Entonces aquí en Éxodo 40 es el texto paralelo que estábamos leyendo en Números, en donde termina o culmina Éxodo 40 hablando sobre la nube, sobre esta nube que se posó sobre el tabernáculo. Y dice así, el día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego, hasta la mañana. Así era continuamente, la nube lo cubría de día, y la noche la apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Entonces la nube era como el capitán de todo el pueblo de Israel, donde la nube se levantaba, al momento que se levantaba, todos levantaban sus tiendas y caminaban a través del desierto, rumbo a la tierra prometida. Cuando la nube bajaba sobre el tabernáculo, pues tenían que nuevamente reposar en ese territorio, y así sucesivamente, pues ellos marcharon muchas veces, y muchas veces recogieron sus tiendas, y muchas veces volvieron a marchar. Cuando hablamos aquí, dice, levántate Dios, y sean esparcidos tus enemigos, lo dice Moisés en Números 35, fue cuando la primera vez que marcha el pueblo de Dios desde Sinaí. Una vez que el pueblo de Israel recibe los mandamientos a los 50 días desde la salida de Egipto en el monte Sinaí, en un año después aproximadamente, Dios les dice que tienen que moverse. Entonces se levanta la nube como aviso de que ellos tenían que partir ya a través del desierto rumbo a la tierra prometida, y en ese momento, un año después de haber entregado la Torá, que es su primera salida desde Sinaí, o sea, pasaron un año en Sinaí, entonces es cuando dice, levantan el tabernáculo, levantan el arca del pacto, esta arca que contiene toda la representación de la victoria del pueblo de Israel, la levantan, y dice
Moisés, levántate, oh Señor, y sean dispersos tus enemigos y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Este versículo también es conocido como el Cántico del Arca, ya que esta frase constituye las primeras líneas de un poema más extenso. Aquí la invitación, levántate, oh Señor, era sin duda un grito de batalla al disponerse los israelitas a salir y enfrentarse a lo desconocido. Cada vez que el arca se levantaba, era su canción. Levántate, oh Señor, y sean esparcidos tus enemigos. ¿Y quiénes eran los enemigos de Dios? Los enemigos de Dios, o esta palabra enemigos se puede también traducir como malvados o inicuos, ¿sí? Eran aquellos pueblos con los cuales se iba a enfrentar el pueblo de Israel, con todos los pueblos con los que tuvo que luchar, que en sí representan las naciones gobernadas por poderes, porque en realidad cada nación es gobernada por un poder del mal. Sabemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, eso lo dice Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Porque son estas entes espirituales los que gobiernan a las personas. Si bien son nuestros enemigos, podrían aparecer pueblos o naciones, ¿sí? Son personas gobernadas por estas entes espirituales, porque si no te gobierna Dios, pues te gobierna otra persona, otro espíritu, ¿sí? Entonces, y huyen de tu presencia a los que te aborrecen, porque el arca al pasar llevaba la presencia de Dios y todos sus enemigos iban a ser dispersados. Bueno, y continúa diciendo sobre sus enemigos, que sus enemigos, como es lanzado el humo, los lanzarás. Como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos, estos malvados o inicuos delante de Dios. Y esto lo podemos leer en Apocalipsis, para lo cual le voy a pedir a la pastora Esther que me ayude leyendo estas citas bíblicas. Son versículos puntuales que los hemos venido estudiando en la semana anterior justamente con Apocalipsis, así que en esta semana, nos va a sonar muy fuerte los versículos que vamos a leer hoy, porque justamente es lo que estudiamos hoy y de hecho más adelante lo que hemos venido estudiando las 2 semanas anteriores sobre Apocalipsis. Este es el destino de todos estos enemigos, todas estas naciones contrarias a Dios, el destino que van a tener está escrito en Apocalipsis. Pastora, ¿lo puede leer? Pastora Esther, ¿está ahí? Hola. Sí, ahí la escucho. Mamita, por favor. Apocalipsis 20:10 dice así: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y el capítulo 20, verso del 14 al 15, dice así. Del 20 del 14. Dice así: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y el 21:8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Amén, muchas gracias, mamita. Y bueno, aquí está profetizando lo mismo que Apocalipsis por eso es que los salmos son proféticos. David, si bien está cantando una canción, está musicalizando un poema, ¿sí? Pero él está hablando justamente de lo que va a ocurrir, cuál es el final de todos estos enemigos que serán lanzados al fuego, y está escrito en Apocalipsis. Pero sin embargo, en contraste a esto, los justos, los sarir, los que caminan por caminos de rectitud, los que marchan a través de sus mandamientos, se alegrarán y se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Y cuando leemos esto acerca de un justo que se gozaba y que saltaba de alegría, y estamos hablando del arca del pacto, ¿qué nos viene a la mente? Nos viene a la mente un hombre que escribe este salmo, que escribe este cántico, que es David. David conocía lo que significaba el arca del pacto.
Conocía que la victoria del pueblo de Israel estaba representada justamente en la presencia de Dios y en la morada de la presencia de Dios. Y él también había probado la misericordia y el amor inagotable de Dios, y él conocía el perdón. Por tanto, él saltaba, cantaba con alegría. Eso lo encontramos en 2 Samuel 6:14, cuando David lleva el arca a Jerusalén. Él entendió la grandeza del perdón y conoció la misericordia de Dios y el simbolismo del arca. Continúa diciendo David, en respuesta a la victoria representada en el arca, lo siguiente: nos anima a todos, al pueblo, y hoy nos anima a nosotros a cantar a Dios, cantar salmos a su nombre, exaltar ¿a quién? Al que cabalga sobre los cielos. Ya es su nombre, alegraos delante de él. Pero, ¿quién es este que cabalga sobre los cielos? Que ya es su nombre. Vamos a averiguar cuál es de quien habla David. Apocalipsis 19, 11, 16, ¿me puede ayudar también, pastor, ya que está ahí en Apocalipsis leyéndolo? Apocalipsis 19, del 11 al 16, que lo vimos la semana pasada, una parte muy hermosa, que explicó acá nuestro querido Lincoln. ¿Lo puede leer? Muy bien, gracias. Dice Apocalipsis 19 del 11 al 16. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le guiaban en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Después de esta descripción, y ya habiendo estudiado Apocalipsis, sabemos quién es de quien habla y a quien exalta. Que cabalga sobre los cielos, su nombre es Yeshua. Aquí en esta contracción de Ya tienes inscritas dos letras, que es la Y, la Y y la H, que representan el nombre de Yehoshua, haciendo alusión a Josué, que fue el que introdujo al pueblo de Israel hacia la tierra prometida, el que los hizo heredar, que es la función que tiene Yeshua de hacernos heredar la eternidad a los hijos de Dios. Aparte, si recordamos, el nombre primero de Josué era Oseas, antes de que él fuera llamado como un representante de su tribu, ¿sí? De su tribu para ir como dentro de los 12 espías a reconocer la tierra prometida, él se llamaba Oseas. Entonces después fue cambiado su nombre por Josué, y Oseas significa salvación. Así que todo tiene esto impreso. Oseas, salvación, es la salvación que nos hace heredar la tierra prometida. Y este varón hermoso, con una ropa teñida de sangre, con ojos como de fuego, es nuestro amado Mesías. Yeshua es su nombre. Y continúa David nombrando cuáles son los atributos de este hombre que cabalga, lo voy a decir como hombre, pero de Dios que cabalga, Dios mismo cabalga sobre los cielos. ¿Cuáles son los atributos de él? Que es la compasión. La compasión, padre de huérfanos y defensor de viudas. Es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Muchas veces podemos creer que esto en realidad se hace carne en nosotros. ¿Por qué? Porque dice que los desamparados habitarían en familia. Él hace habitar a los desamparados. Y como reflexión en esta parte, tal vez muchas veces nosotros fuimos desamparados, incluso de nuestras familias propias, cuando decidimos seguir el evangelio de la verdad. Cuando decidimos obedecer sus mandamientos, fuimos muchas veces recriminados o echados literalmente de nuestras congregaciones. Pero Dios nos ha reunido en una nueva familia, que es la familia que tenemos acá, la familia desafiante, la familia Sucat David, la familia que busca las sendas antiguas. Esta familia nueva que Dios nos ha dado es por su compasión,
y gracias a Él que Él nos hace habitar, aunque fuimos desterrados, aunque fuimos desechados y descartados, pues Él nos ha recibido y nos hace habitar en familia como el día de hoy. Saca a los cautivos a prosperidad. Y acá, siguiendo el contexto en el que estamos narrando de Salmo 68, ¿quiénes estaban cautivos? Los que estaban cautivos era el pueblo de Israel, cautivos por los egipcios. Los egipcios representan las naciones. Ellos estaban cautivos por el conjunto de leyes que tenían que cumplir, pero relacionadas a los egipcios. Pero Dios los toma, estos cautivos, y los saca a prosperidad. ¿Qué es prosperidad? La palabra aquí, prosperidad, se traduce como libertad. Como libertad. Es libertad, pero libertad en el momento oportuno, en el momento adecuado. El Señor saca a Israel del cautiverio en el tiempo de primavera, que era el mejor tiempo. Justamente Dios saca a su pueblo en el mejor tiempo, y eso nos debe dar tranquilidad de que muchas veces, aunque estemos en problemas o en dificultades, Dios nos va a dar esa libertad en el momento oportuno. El momento oportuno va a llegar. Él conoce los tiempos, Él conoce todo en nuestras vidas, así que Él dará la salida en el momento oportuno. Él nos llamó a libertad. Mas los rebeldes habitan en tierra seca. ¿Y por qué hace referencia a esto? Porque Egipto, después de haber pasado por todas las diferentes plagas, como castigo en relación a la idolatría, que ellos tenían juicios a sus dioses, quedó desértica, quedó seca. Entonces, los rebeldes, los que no quieren obedecer su palabra, pues todos ellos habitarán en este tipo de tierra, en tierras que no es fructífera. Y continúa diciendo, siguiendo el contexto del Éxodo que veníamos leyendo, haciendo un recorrido por Éxodo, ¿sí? Dice David, y dice, oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto, cuando anduviste y saliste delante de tu pueblo, cuando sale el pueblo de Israel, había una columna de nube que los guiaba, ¿sí? Y de noche esa columna de nube se transformaba en una columna de fuego. La tierra tembló, también destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante de Dios, del Dios de Israel. Y es lo que veníamos hablando también ahora, de que en Éxodo 19, pues había relámpagos, truenos, sonido de bocina muy fuerte, ahí cuando Dios habló. Pero dice que destiló del cielo. ¿Qué destila del cielo? ¿Qué es lo que destila del cielo? ¿Qué estamos acostumbrados a ver que destila del cielo? Es la lluvia. La lluvia. Del cielo destila la lluvia. Abundante lluvia esparciste, oh Dios. A tu heredad exhausta tú la reanimaste. En Isaías 55:10 dice lo siguiente: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que lo envié. Entonces, esta lluvia es la representación de su palabra. Lo que destilaba del cielo en aquel monte Sinaí eran sus mandamientos, era su palabra, era lo que destilaba del cielo. Y esa palabra fue la que animó a esta heredad exhausta. ¿Por qué estaba exhausta la heredad de Israel? Porque estaban sometidos a esclavitud, a un duro trabajo, a un duro yugo. Ellos tenían que cumplir con todo el trabajo que les daban los egipcios, construir ladrillos, construir muros, edificar, y trabajaban sin cesar. Entonces Dios los reanima a través de su palabra les da la libertad. Jeremías 6:16 justamente también habla acerca de esto. Así dijo el Señor: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Si estamos cansados, como el pueblo de Israel, que estaba sometido a una esclavitud muy fuerte, así como hoy por hoy tal vez muchos estuvimos sometidos a muchas esclavitudes del mundo, que el mundo nos da y que nos esclaviza, que ni nos damos cuenta, pero somos esclavos del mundo. Pero ¿qué es lo que nos trae a nosotros a la libertad? Lo es volver a las sendas antiguas. Si nosotros queremos hallar esto, ánimo, ser reanimados, tenemos que preguntar
por las sendas antiguas. Aquí está la respuesta que hemos buscado. ¿Cómo yo puedo encontrar tranquilidad para mi alma, descanso para mi ser? Puedo encontrar aquello que mi alma necesita y anhela, es volviendo a las sendas antiguas. ¿Y cuáles son las sendas antiguas? Todo es lo mismo, son sus mandamientos. Es su ley, su instrucción, que es una ley de amor para todos nosotros. De lo mismo dijo Yeshua: vengan a mí todos los que están cansados y los que llevan cargas pesadas, y yo los haré descansar. Pónganse en mi yugo, y déjenme, esto me encanta, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Yeshua ¿quién fue que nos enseñó la Torá y nos dio la real interpretación de la Torá? Fue Yeshua. Y Él nos invita a descansar en Él, y que le permitamos que Él nos enseñe, porque ese descanso lo vamos a encontrar aquí, en las enseñanzas de su palabra. ¿Sí? Entonces, esto es muy lindo, porque la forma en que Dios nos reanima siempre ha sido la misma, y es a través de su Torá, de su hermosa instrucción. Los que son de tu grey, de tu congregación, han morado en ella para siempre. ¿En qué? En su lluvia, la que descendía de Sinaí, a la lluvia que descendió en el momento que entregó sus mandamientos, esa misma lluvia que es su palabra y que la tenemos hoy a disposición. Esas letras que ya no están solamente en unas tablas de piedra, sino que ahora están escritas en nuestros corazones, por la obra de Yeshua en la cruz. Destilaba lluvia en Sinaí y el Señor daba palabra. Versículo 11. El Señor daba palabra. Había gran multitud de las que llevaban buenas nuevas. Y aquí vamos a aprender esta palabra que ya muchas veces nos han estudiado en el curso básico, la aprendimos, y para los que hoy tienen también la oportunidad de poder compartir también lo hermoso, hoy día los que no lo han podido estudiar pues lo van a entender y wow, se les va a abrir la cabeza, porque las buenas nuevas muchas veces en contexto evangélico o en el contexto católico entendemos que el evangelio se limita, no digo que no sea importante, es muy importante el sacrificio de Yeshua, es sumamente, sin él no tendríamos salvación, pero hay algo más, o sea, Yeshua es la Torá viviente. Entonces hoy vamos a aprender el concepto, lo que significa real, lo que es el evangelio, la palabra evangelio, las buenas nuevas. Tal vez alguna vez leímos en la Biblia, leímos en el Nuevo Testamento, buenas nuevas, y lo habíamos asumido como evangelio, pero ¿cuáles eran esas buenas nuevas? Pues lo está diciendo aquí, que el Señor daba palabra en el Sinaí. Estamos hablando de David, David está haciendo memoria al Sinaí, por tanto estamos hablando de la Torá, que es lo que Dios daba. El Señor daba palabra, y había gran multitud de las que llevaban buenas nuevas. Aquí tengo una foto de mujeres, porque justamente esta era una práctica antigua para dar noticias en las comunidades, en donde las mujeres se aprendían las noticias y llevaban la noticia por la comunidad cantando. O sea, no había celulares en ese tiempo, no había periódicos siquiera para los que somos, digamos, un poquito más antiguos, para enterarnos de las noticias, sino que la forma en que se enteraban de las noticias era a través del canto de las mujeres. Entonces miren aquí las mujeres, incluso la palabra buenas nuevas está en plural femenino, llevaban el mensaje que habían recibido desde el Sinaí. Y veámoslo acá, que esta palabra, o sea, la palabra palabra, sí, está en el Strong 562, significa, es Omer y significa palabra, o esto, vean lo hermoso, promesa. O es una promesa. El Señor daba promesas. El Señor daba palabra a través del Sinaí. Y había gran multitud de las que llevaban buenas nuevas. Buenas nuevas es la palabra basar, que significa buenas nuevas, predicar, publicar, alegres nuevas. Entonces, ¿cómo lo llegamos o lo completamos para comprender esta idea, que son las que incluso los apóstoles dependían de los profetas y de la Torá, no podían soltarse de ellos, ¿sí? Porque el mensaje es el mismo. Si no conservaba el mensaje, no puede ser verdadero. Entonces, cuando los apóstoles hablaban del evangelio, ¿de qué estaban hablando? Veamos qué decía Pablo. Efesios 2:17 dice, y vino y anunció, hablando de Yeshua, que Yeshua descendió a la tierra, que se hizo carne, y vino y anunció las buenas nuevas. Esta es una palabra en griego, ¿sí? Que significa evangelio, ¿sí? Evangelio, anunciar específicamente evangelio. Esta palabra buenas nuevas que aplica acá
David, para decir la palabra que descendía del Sinaí, pues son las buenas nuevas de paz que trajo Yeshua a vosotros, a los que estaban lejos y también a los que estaban cerca. Es la misma palabra la que está hablando Pablo. O sea, Pablo está diciendo, este es el Evangelio también. Y veamos, si no le creemos a Pablo, como dice Lynn, vamos a ver qué dice Yeshua. Yeshua dijo, Mateo 4:23, y recorrió Jesús toda la Galilea, enseñando en las sinagogas. O sea, ¿quiénes les enseñaba? A los judíos, porque estaba enseñando en las sinagogas. Y predicando, ¿qué? El evangelio, ¿sí? Del reino, y sanando todas enfermedades y todas las dolencias del pueblo. Entonces, esta palabra, que también es de una palabra griega, también es evangelio, ¿sí? Significa buen mensaje o evangelio. Entonces, ellos están hablando de ¿qué? Están hablando de Sinaí, y todo vuelve al principio. Ellos están hablando de aquello preciado que Dios dio, aquel libro, el libro de la ley, las tablas de los mandamientos, aquello que entregó en el Sinaí. Esas eran las buenas nuevas, las alegres nuevas que las mujeres anunciaban y que Jesús mismo fue el que anunció las mismas buenas nuevas en cuando Él vino a la tierra. Lo que Él hizo fue darle la interpretación correcta, porque para ese tiempo ya se habían llenado de tantas costumbres y de tantos rudimentos que los habían esclavizado, literalmente había esclavizado al pueblo judío, tanto rudimento. Él vino a mostrar la real interpretación, y por eso Él, cuando les dice aquí en Mateo, le está enseñando a los judíos cómo, o sea, cuál era el evangelio verdadero, cómo era la Torá pura, cuál era la real interpretación. Entonces, si alguna vez nos preguntan, o nos dicen, porque en mi caso me dijeron alguna vez, no, es que la palabra evangelio no existe en el Antiguo Testamento, no está. Pues le pueden decir que están equivocados, que la palabra evangelio sí está, que se resume en el Sinaí. Y aquí nos hacemos una pregunta, pues, entonces, ¿quiénes son los verdaderos evangelistas? Ya que hay un ministerio, que es el ministerio de la evangelización. Pues los verdaderos evangelistas son aquellos que llevan las buenas noticias, es decir, que llevan su Torá a las naciones. Siguiendo con el contexto del Éxodo, hablando del Éxodo, ¿sí? Continuamos con el versículo 12 que dice así, huyeron reyes de Egipto, y las que se quedaban en casa repartían los despojos. ¿Por qué? Porque al salir el pueblo de Israel, fueron derrotados los egipcios de alguna manera, cuando cayeron en el Mar Rojo, pero asimismo cuando ellos se enfrentaron a diferentes pueblos, Dios les daba la victoria, y los reyes tenían que huir, porque tenían temor del Dios del pueblo de Israel. Entonces, después de la destrucción de estos pueblos, o de las huidas de estos pueblos, quedaban sus despojos, el botín. Entonces, las que quedaban en casa, ¿quiénes eran? Las mujeres repartían los despojos de ellos. Incluso cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, ellos llevaron consigo muchas cosas, o despojaron de muchas pertenencias al pueblo de egipcio. Versículo 13, ven que fuiste echado entre los tiestos, esto es entre los ladrillos, ¿sí? Por eso tengo acá esta imagen de cómo los esclavizaban. Ellos tenían que construir, tenían que trabajar arduamente, una esclavitud muy fuerte, un yugo muy pesado. Ven que fuisteis echados entre los tiestos, seréis luego como alas de paloma cubiertas de plata y plumas con amarillez de oro. Así que Dios los iba a sacar de su cautiverio y dejar una tierra fructífera, una tierra de la que fluía literalmente leche y miel. Y también aceite de oliva, diría. Bueno, versículo 14. Cuando esparció el Omnipotente los reyes de allí, fue como si hubiese nevado en el monte Salmón, la nieve, como que se hubiera nevado. Isaías 1:18 dice así, venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Por qué? Porque solamente la ley del Señor es la que convierte el alma. Lo dice Salmos 19, la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. Si queremos ser transformados, o queremos ser cambiados de nuestra manera de vivir, lo único que nos puede traer a esa libertad son sus mandamientos. Son sus mandamientos, porque lo único que nos puede convertir por completo es enfrentarnos contra su instrucción y decir qué es lo que yo quiero hacer.
Si sigo su instrucción, entonces seré emblanquecido. Seré emblanquecido de todos mis pecados gracias al verbo que se hizo carne, esa palabra hecho carne que murió por nosotros, pues seremos purificados y llegaremos a ser como una blanca lana o como una blanca nieve. Y continúa diciendo, y aquí va a hablar Dios directamente porque sabemos que esto es profecía, está hablando David, pero está hablando Dios a través de David, ¿sí? Entonces, empieza diciendo en este versículo 15-16 acerca de un monte. En realidad va a hablar acerca de dos montes, y aquí vamos a poner atención porque va a hacer una comparación entre dos montes específicamente. Y empieza diciendo, monte de Dios es el monte de Basán, monte alto de Basán. Monte de Dios es el monte de Basán, quiere decir que Dios gobierna en este monte. Dios gobierna en el monte de Basán y en todos los montes de la tierra. Dios gobierna en toda la tierra, así que, o sea, no hay nada que salga del gobierno de Dios. Aunque sea algo malo, Dios gobierna sobre ese monte. Entonces veamos, ¿cuál es este monte del que habla aquí David, o el que está hablando, Dios está hablando a través de David? ¿De qué monte, a qué monte se refiere este monte que está en Basán? En la Biblia hay varias citas que hablan acerca de Basán, habla incluso acerca de las vacas de Basán, en Amós 4, cuando hablan acerca o en alusión del pueblo de Samaria, hace como una similitud con las vacas de Basán. Cuando profetiza Amós acerca de la destrucción de Samaria, que son las tribus del norte. En esta zona montañosa, que es la zona de Basán, actualmente se conocen como los Altos de Golán, así lo van a encontrar ustedes en los mapas hoy ya no dice Basán, sino que dice Altos de Golán. ¿Sí? Era una tierra de ganados, de reses, una tierra donde había mucho vino, una tierra fructífera, ¿sí? Pero en esta zona, es toda una zona montañosa, pero había un monte en particular, un monte alto. Entonces, ¿a qué monte se está refiriendo aquí cuando dice monte de Basán? Monte alto el de Basán, se está refiriendo al monte Hermón. El monte Hermón, que está ubicado justamente allí, es un monte alto que mide 2.814 de altitud, tiene metros de altitud. Es un monte, es el monte más alto de esa zona, que está justamente en el noreste de Israel. Este monte alto es, digamos, particular. ¿Por qué es particular? Porque en este monte alto se llevó a cabo un pacto, pero no precisamente el pacto de Dios, sino un pacto contrario. Aquí los ángeles caídos, según el libro de Enoc, se reunieron e hicieron un pacto. El pacto de ellos fue de mezclarse con la raza humana, ¿sí? Y a través de ellos, cuando se ejecutó este pacto, nacieron los híbridos, que dieron lugar a los gigantes como Goliat y como varios gigantes que se hablan en la Biblia. Pero estos no solamente dijeron vamos a mezclarnos, sino que también vamos a enseñar el arte de la guerra, de las armas, del uso del hierro. Entonces, en este monte Hermón, que fue el lugar en donde hicieron este pacto los ángeles caídos, estas potestades, digamos que de alguna forma ellos habitaban en estas potestades, es a quien hace referencia aquí David cuando dice monte de Dios, es el monte de Basán, monte alto de Basán. ¿Y por qué monte alto? ¿Por qué? Alto significa rebelión, significa orgullo, significa envidia. Y va a ser un contraste con otro monte, que vamos a averiguar cuál monte es también. ¿Por qué observáis a montes altos? Al monte que deseó Dios para su morada. Ciertamente el Señor habitará en él para siempre. ¿Cuál es ese monte, otro monte, con el que contrasta Dios y le dice a los montes altos, ¿por qué miras a mi monte? Si yo escogí ese monte. Vamos a averiguarlo. Para eso vamos a leer Segunda de Crónicas 3.1, no sé si Huguito nos puede ayudar leyendo, y Eli si puede buscar Salmo 132.14. Huguito, Segunda de Crónicas 3.1, y Eli, su esposa, Salmo 132.14. Vamos a averiguar cuál es este salmo del que está hablando aquí. Dale. Bueno, Segunda de Crónicas 3.1. Salomón edifica el templo. Comenzó Salomón a edificar la casa del Señor en Jerusalén, en el monte Moriah, que había sido mostrado a David su padre.
en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. Muy bien. Y ahora, Eli, por favor. Salmo 132, 14. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. Amén. Entonces, este monte es el monte de Moriah. Es toda una región montañosa, en realidad, no solamente un monte, pero este es el monte de Moriah. Este lugar en el que también se llevó a cabo aquel sacrificio que iba a hacer Abraham cuando lleva a su hijo Isaac, ¿sí? Y bueno, Dios le dice, no lo hagas, ¿no? Pero Abraham tuvo la disposición de entregar hasta lo más preciado. Pero en esta zona fue la que escogió el Señor. Y fíjense en acá, en el tamaño o la altura de esta elevación, apenas de 768 metros, en relación al Monte Hermón, que es un monte mucho más alto, de 2.800 metros. Entonces, Dios escoge este pequeño monte, un monte bajo, tal vez un monte humilde, para hacer en él su morada, toda esta zona de Jerusalén. Y él decidió en él habitar para siempre. Entonces le dice, montes altos, ¿por qué miran al monte que yo escogí? Y en esta zona, que es, vamos a tener aquí este grafiquito, acá está el templo, el monte de Moriah, también es conocido como Monte del Templo, porque es en esta zona donde se edificó, como lo leyó también ahí mi hermano Huguito, leyó la edificación del templo, el monte del templo estaba aquí. Pero muy cerquita del monte del templo, o del monte Moriah, que es el lugar donde Dios escogió habitar para siempre, estaba esta zona, que es el monte de Gólgota. También un monte muy chiquitito, un monte muy humilde. Y en este monte, si ustedes recuerdan, hay alguien que aquí entregó su vida por nosotros, que fue nuestro Mesías. Nuestro Mesías dio su vida en este pequeño monte. Y eso nos recuerda que justamente Dios escoge lo humilde, aquello que es pequeño, como hoy decía, lo bajo, lo vil, lo menospreciado. Eso es lo que Dios escoge para engrandecer y para habitar en él. Y acá está en Filipenses 2:5, en relación al Mesías. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, él siendo Dios, como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y hasta la muerte de cruz. Él nos dio el ejemplo del monte más humilde, del monte más sencillo, a pesar que tenía todo el poder, mayor poder, mayor altura que el monte Hermón. Él se hizo tan chiquito, tan pequeño y tan humilde, hasta entregar su vida por nosotros, para demostrarnos cuál es la actitud correcta. Entonces, en esta imagen podemos ver el contraste entre lo que es donde Dios decide habitar y un monte alto que envidia, dice, ¿por qué miras? Está mirando, el monte alto está mirando, el monte bajo con orgullo y con rebelión y con envidia al monte que Dios creó y que decidió habitar en él. Y continúa diciendo, en relación a esta misma rebelión, porque por ahí uno podría decir, ay, tengo temor por todas estas potestades, pero recuerden que es mayor el que está en mí que el que está en el mundo. Porque los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares, o sea, nada. Él destruirá a todos sus enemigos con un solo pie. Él no necesita la ayuda de absolutamente nadie. El poder de Dios es tan grande, el poder del Mesías es tan grande. Él dice incluso en Apocalipsis que acabamos de leer que él pisoteará el lagar de vino, ¿sí? Con su pie. Los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares. El Señor viene de Sinaí a su santuario. Y en el contexto que estuvimos leyendo acerca del Éxodo, de Sinaí desciende a su santuario. ¿Cuál era el santuario? Era el tabernáculo de oración. Pero hoy sabemos que ya Dios no habita en templos hechos por hombres, sino que habita en templos humanos. Primera de Corintios 6:19 dice así: ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el que tenéis de Dios, y que no es vuestro? Porque habéis sido comprado a precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, el santuario, ¿quiénes son los santuarios? Somos nosotros.
¿sí? Nuestras familias, nuestras pequeñas congregaciones, nosotros somos el santuario de Dios, somos el templo del Señor. Y el Señor de Sinaí descendió, se hizo carne a través del Mesías y hoy habita dentro de nosotros. Y continúa diciendo así, subiste a lo alto, en referencia tanto de Sinaí como al Mesías. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad. ¿Quiénes estaban cautivos? Estaba cautivo el pueblo de Israel nuevamente. El pueblo de Israel estaba cautivo, pero Dios los toma de su cautividad. Y no solamente que los toma de la cautividad, sino que les da dones. Pero ¿cuáles son estos dones? Para los hombres, pero también para los rebeldes. Veamos. Este versículo, subiste a lo alto y cautivaste en la cautividad y tomaste dones para los hombres, estos dones, las palabras en realidad es regalos. Dios da regalos para los hombres, da regalos. ¿Sí? También lo habla Pablo y toma este fragmento de Salmo 68, verso 18, lo aplica cuando habla de la unidad del Espíritu. ¿Sí? En Efesios 4, al Pablo al hablar de la unidad del Espíritu, un solo cuerpo, un solo Señor, una sola fe, que no hay más caminos, no hay divisiones, es una sola Torá, ¿sí? Él toma este versículo 18 de Salmos y lo aplica, y dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó la cautividad, es lo mismo que estamos leyendo acá en Salmo 18, y dio dones para los hombres, ¿sí? Dio dones para los hombres. ¿Quién subió a lo alto? Aquel mismo que descendió. Aquí dice, pregunta el mismo, ¿y quién es el que subió? Aquel mismo que descendió. ¿Quién descendió? Descendió Yeshua. Yeshua, al dar su vida, descendió a las profundidades de la tierra, tomó las llaves del infierno, de la muerte y el Hades, tuvo la victoria, estuvo con sus discípulos, resucitó, y luego ascendió. En Hechos lo habla, cuando Yeshua asciende, es el mismo Dios que vimos ascender, el mismo Yeshua descenderá desde los cielos, lo veremos todos, lo que estamos esperando, la venida de nuestro Mesías, nuestro amado Mesías. Pero ¿qué pasó? Que Yeshua también, así como en Sinaí, al descender su palabra, nos dio el don de su palabra, también Yeshua nos dio dones, que siguen siendo su misma palabra, la verdad de sus palabras, sus mandamientos. Y esta palabra, que está aquí como dones, es mataná. Viene de este hebreo, que es mataná, que significa don, ofrenda, regalo. Porque la Torá es un regalo. La Torá no es esclavitud, no es como muchos dicen, no, es que ya estás atado, estás con tu atadura. La atadura de la Biblia, ya no puedes comer cerdo, ya no puedes comer tal cosa, ya no puedes celebrar Navidad, que no puedes celebrar las fiestas. Eso no es atadura. Dios nos ha venido a dar la verdad de su palabra, en donde vamos a encontrar la verdadera libertad. Porque Jesús lo dijo en Juan 8:32, y conocerán la verdad. Y la verdad nos hará libres. ¿Qué es libertad? Es vivir en su verdad. ¿Y qué es verdad? Nos preguntaremos, ¿y qué es la verdad? Jesús mismo dio la definición de verdad en Juan 17:17. Le pide cuando Él ora por nosotros y dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Es decir, que en su palabra encontramos la verdadera libertad del cautiverio. La cautividad está en el mundo, no está en sus mandamientos. Sus mandamientos son un regalo, son alegría, son gozo. Cada vez que obedecemos un mandamiento tenemos otro regalo, que es otro mandamiento, y cumplir sus mandamientos es realmente una bendición, es algo que Dios abrió nuestros ojos con su gran amor y su misericordia, y que hoy podamos ver y disfrutar de poder comprender sus mandamientos. ¡Wow! Es un regalo inmerecido. Es un regalo inmerecido el haber tenido al mismo Dios hecho carne, que entregó su vida y que nos trajo la verdadera interpretación. Y poder comprender qué era lo que había que anular, que no era su ley. Lo que había que anular era la ley del hombre, lo que habían añadido, lo que habían agregado, que eso sí era esclavitud. Sí era esclavitud. Él nos llama a volver a las sendas antiguas, como lo dijo Jeremías 6. Tenemos que volver a las sendas antiguas, a su verdad, porque en ella hallaremos la libertad. Pero esta libertad no solamente es para aquellos que de un momento a otro abren sus ojitos, Dios lo permite, y ven y abrazan la libertad de Dios, la palabra. También para los rebeldes, porque Dios es un Dios misericordioso. Es por eso que Él también constituyó a más de evangelistas que lleven el verdadero evangelio, o sea, las buenas nuevas, pastores y maestros. Y esta es la función de los pastores y maestros, es
ayudar a que estos rebeldes, estos que son inestables, se puede también traducir como inestables, inconstantes, muchas veces desleales, rencillosos, es tener paciencia y conducirlos con paciencia una y otra vez, como Él lo hizo por nosotros, una y otra vez. Él deja las 99 y va una y otra vez por nosotros. Es tener esa misericordia por ellos y ir una vez más por ellos. Bendito sea el Señor, cada día nos colma de sus beneficios. Él es el Dios de nuestra salvación. ¿Y cuáles son sus beneficios? Sus beneficios son su palabra. Es el don y el poder tener hoy en nuestras manos tan fácil, tan sencillo, que en otros tiempos era tan difícil conseguir su palabra escrita, poderla leer, estudiar, meditar día y noche. Él nos atrajo con su amor, Él no nos dejó abandonados, aun cuando fuimos infieles, porque todos pecamos, aun cuando fuimos como aquella Gomer prostituta o desleal, sí, que fue la esposa de Oseas, aun cuando nos comportamos con idolatría, adoramos otros dioses, hacíamos todo tan lejos de Él. Dios tuvo misericordia y nos atrajo con cuerdas humanas y con cuerdas de amor, que fue el mismo Yeshua. Yeshua es esa cuerda humana que nos atrajo. Esa cuerda de amor que nos trajo hacia su verdad, que nos limpió y nos purificó, es Yeshua. ¿Cómo no vamos a decir, bendito sea el Señor? Gracias, Señor, gracias Padre, porque tú nos salvaste. Yeshua, Oseas, Yeshua, tu nombre, Yehoshua, Él nos salvó. Nos salvó con su amor, con su sangre, y hoy podemos gozar de su libertad. Y hoy les queremos presentar, si es que se puede, vamos a ver si se puede, ¿está? Sí, una canción de Desafiante, que es en agradecimiento al Señor por este don que nos ha dado de salvación eterna a través de su Hijo Yeshua. Señor, me acerco a ti, una vez más estoy aquí, vengo a adorarte, mi Señor. Hoy postrada ante ti, quiero expresarte gratitud por todo lo que has hecho en mí. Levantaré mis manos hacia el cielo y con el corazón dispuesto cantaré. Gracias, mi Señor, tu compasión me alcanzó, cuerdas humanas que me dieron salvación. De la
fuerzas humanas que me dieron salvación. Te alabaré, no olvidaré tu obra en la cruz. Con cuerdas de amor me atrajiste a tu luz. Con cuerdas de amor me atrajiste a tu luz. Bueno, continuamos con el Salmo. Versículo 19. Bendito sea el Señor, cada día nos colma con sus beneficios. Él es el Dios de nuestra salvación. Dios nuestro, Dios ha de salvarnos, y del Señor es el librar de la muerte, porque Él nos libró de una muerte eterna. Este cuerpo podrá sufrir, podrá perecer, de hecho todos vamos a volver al polvo, si es que no viene el Mesías, bueno, y nos da un cuerpo glorificado, pero todos vamos a perecer, pero estamos seguros de que nadie podrá matar lo que está acá adentro, nuestro espíritu que es eterno. El Señor nos ha salvado de esa muerte eterna, y damos gloria y damos alabanza a Él por habernos dado esta promesa que es verdadera. Ciertamente Dios herirá la cabeza de sus enemigos, la testa cabelluda de que camina en sus pecados. Ciertamente Dios herirá la cabeza, nos recuerda Génesis 3:15, cuando dijo el Señor: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el calcañar. Entonces, acá está haciendo alusión de cómo será derrotado el enemigo. Y volvemos otra vez a Apocalipsis, cuando Dios aplastará a Yeshua, ese hombre que vimos ahí montando aquel caballo blanco, aplastará con su pie el lagar de la ira. Y la testa cabelluda del que camina en sus pecados, pues hace alusión a Esaú. Esaú era muy velludo, la coronilla cabelluda de que camina en sus pecados, porque en él hubo rebelión. Y continuando en el Salmo, verso 22, el Señor dijo: de Basán te haré volver. ¿Por qué dice desde Basán? Te haré volver de las profundidades del mar. Ya vimos que Basán era todo este territorio que se llama hoy los Altos de Golán, que era donde habitaban ¿quién? Las tribus del norte. Entonces hace referencia a que las tribus del norte desde allá nos hará regresar. De las profundidades del mar, el mar habla de las naciones, donde fuimos dispersos, donde fueron dispersos todos los hijos de Israel. De allá, de todos esos lugares, de los 4 puntos de la tierra, el Señor los hará volver. Porque tu pie se enrojecerá de la sangre de tus enemigos, y de ella la lengua de tus perros. ¿Sí? Estamos acá, David está hablando, es el rey David, es el segundo rey de los 3 reyes que hubo en Israel, como 12 tribus. Entonces está David hablando de un rey y de la esposa de un rey, ¿sí? Que iban a existir muchos años después. Entonces esto está profetizándose y es una profecía que se cumplió. ¿Por qué? Porque justamente hubo una persona que fue comida literalmente por los perros. Y esta mujer fue Jezabel. En Segunda de Reyes, Segunda de Reyes 9, habla acerca de la muerte de Jezabel. Jezabel fue una mujer muy malvada que condujo al pueblo, a su esposo y a todo el pueblo de Israel a una idolatría extrema, idolatría a Baal, a diferentes dioses. Y además de esto persiguió a los profetas de Dios y los mató. Era una mujer terriblemente malvada. Incluso en Apocalipsis 2
habla acerca de esta mujer Jezabel, hablándose de la iglesia de Tiatira, de esta mujer Jezabel, como juicio a esta mujer también Jezabel, el juicio a la iglesia de Tiatira. ¿Me puedes ayudar leyendo, amor, acá? Muerte de Jezabel, esto estamos acá en Segunda de Reyes 9. Cuando Jezabel, la reina madre, supo que Jehú había llegado a Jezreel, se pintó los párpados, se arregló el cabello y se sentó frente a una ventana. Cuando Jehú entró por la puerta del palacio, ella le gritó: ¿Has venido en son de paz, asesino? Tú eres igual a Zimri, quien mató a su amo. Jehú levantó la vista, la vio en la ventana y gritó: ¿Quién está de mi lado? Entonces 2 o 3 eunucos se asomaron a verlo. ¡Tírenla abajo!, gritó Jehú. Así que la arrojaron por la ventana, y su sangre salpicó la pared y los caballos. Y Jehú pisoteó el cuerpo de Jezabel con las patas de sus caballos. Luego Jehú entró al palacio, comió y bebió. Después de un rato dijo: que alguien se encargue de enterrar a esa maldita mujer, porque era hija de un rey. Pero cuando fueron a enterrarla, solo encontraron el cráneo, los pies y las manos. Cuando regresaron y le contaron a Jehú, él declaró: eso cumple el mensaje que el Señor dio por medio de su siervo Elías de Tisb, quien dijo: los perros se comerán el cuerpo de Jezabel en la parcela de Jezreel. Sus restos quedarán desparramados como estiércol en la parcela de Jezreel, para que nadie pueda reconocerla. Amén. Y eso mismo es lo que es el juicio en Apocalipsis, que ocurrirá justamente en este territorio, en el territorio de Jezreel. Y recordando nuevamente Apocalipsis 19:15, que él pisa el lagar de vino de furor y la ira de Dios Todopoderoso. Es paralelo, si bien esto ocurrió ya, se cumplió esta profecía con Jezabel, también va a ocurrir en el Apocalipsis, o sea, en tiempo venidero, cuando Dios, haya juicio sobre todas estas naciones y sobre todos aquellos que llevaron al pueblo a perderse hacia la idolatría y hacia lo que representa esta mujer, Jezabel. Jehú, para entrar en contexto acá, Jehú fue el siguiente rey, porque una vez muerto Acab, Jehú asumió como rey y reinó por 25 años sobre las 10 tribus de Israel. Bueno, sigamos. Estamos terminando, ya estamos llegando al final. Y retomando el contexto del Sinaí, vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi rey en el santuario. ¿Quiénes veían? Las naciones, Egipto, todo lo que había sucedido, todo lo que Dios hizo, cómo cruzó su pueblo por a través de un mar, las grandes proezas que hizo Dios por el pueblo de Israel, lo veían también los demás pueblos. Vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi rey, en el santuario. Los cantores iban delante, los músicos iban detrás, en medio de las doncellas con panderos. En medio iban las doncellas que están cantando, las mujeres adorando al Señor con el cántico de Moisés. El cántico de Moisés, una vez que habían cruzado el Mar Rojo, alabando al Señor por la terrible hazaña que había ocurrido de haber podido cruzar en seco un mar y cómo fueron destruidos todos sus enemigos. Ellos alababan con el cántico de Moisés, pero también en Apocalipsis, en paralelo, va a ocurrir lo mismo, el cántico del Cordero. Cuando todos los redimidos por el Señor cantarán y entonarán el cántico no solo de Moisés, sino que también el cántico del Cordero. Verso 26. Bendecid a Dios en las congregaciones, al Señor vosotros de la estirpe de Israel. Y aquí la palabra estirpe es fuente. Quiere decir fuente, los que vinieron de la fuente, los de Israel. O sea, habla más bien de la fuente, de Israel salió la palabra de Dios hacia las naciones. Es una fuente que incluso si recordamos la promesa que Dios le dio a Abraham, cuando le dijo, en ti serán benditas las naciones de la tierra. Habla acerca de esto, que a través de Israel iba a haber esa fuente, que su palabra iba a ser dispersada a través del mismo Israel, porque todo es parte de un plan divino. Verso 27, allí estaba el joven Benjamín, señoreador de ellos, los príncipes de Judá en su congregación, los príncipes de Zabulón, los príncipes de Neftalí. Verso 28, tu Dios ha ordenado tu fuerza, porque Dios escogió a Israel. A Dios le plació este pueblo, no porque lo mereciera, sino porque lo vil y lo menospreciado escogió Dios. Dios escogió este pueblo como su heredad, y a través de esta fuente decidió bendecir a todas las naciones. Y confirma, oh Dios, lo que has hecho para nosotros.
Israel es el canal de bendición. Verso 29. Por razón de tu templo en Jerusalén, los reyes te ofrecerán dones, las naciones reconociendo que Dios es un Dios de pacto. Verso 30. Reprime la reunión de las gentes armadas, la multitud de toros con los becerros de los pueblos, hasta que todos se sometan con sus piezas de plata. Esparce a los pueblos que se complacen en la guerra. Cuando gobierne el Hijo de David, que es el Mesías, aquí ya estamos hablando acerca del milenio, lo que tratábamos hoy día en Apocalipsis número 20. Cuando gobierne el Hijo de David, el Mesías, someterá a todos aquellos que enseñaron a construir armas. ¿Quiénes fueron estos que enseñaron a construir armas y a armar toda la guerra? Fueron los ángeles caídos, aquellos que pactaron en el monte Hermón. Entonces todos ellos serán destruidos y serán enviados al lago de fuego. Verso 31, vendrán príncipes de Egipto, Etiopía se apresurará a extender sus manos hacia Dios. Todos van a estar sometidos, los que queden de las naciones y que entren al milenio, todos tendrán que estar sometidos al Señor. Y ellos se apresurarán a extender sus manos hacia Dios. Y subirán de año en año también. Verso 32 y terminamos aquí. Como consecuencia de todo lo que hemos visto, lo que hemos leído, todos estos regalos maravillosos de libertad, los dones que Dios nos ha dado a través de sus mandamientos, la salvación que hemos recibido del Mesías, todo lo que hemos podido ver que Dios hizo en Sinaí, que hace en nuestras vidas, que llegó a nuestras vidas, porque nosotros también tuvimos nuestro Sinaí, también hemos tenido la redención del Mesías en nuestras vidas, y hemos experimentado el poder abrir nuestros ojos por obra y gracia de Él. Hemos vivido todo este éxodo de salir de las naciones, pues como resultado de esto, los reinos de la tierra cantan a Dios, cantan al Señor. Gracias, Señor, por todo aquello inmerecido, Señor, que nos has dado, porque hoy pudimos haber estado perdidos en el mundo, pero te plació apartarnos y que hoy podamos estar estudiando tu palabra. Gracias, Padre. Selah. Verso 33, al que cabalga sobre los cielos de los cielos, ¿a quién vamos a cantar? Al Mesías, que son desde la antigüedad. He aquí dará su voz, poderosa voz, atribuid poder a Dios. Sobre Israel es su magnificencia, le escogió Israel, y su poder está en los cielos. Temible eres, oh Dios, desde tus santuarios. ¿Quiénes son los santuarios actuales? Nosotros. El Dios de Israel, Él da fuerza y vigor a su pueblo. Él da la fuerza. Bendito sea Dios. Bendito sea el Señor. Gracias, Padre, por este hermoso salmo, Señor, que nos ha obsequiado en este día, Señor. Gracias porque has sido tan bueno, Señor. Has sido tan fiel, Padre, porque con amor eterno nos amaste, Señor, y has prolongado tu misericordia. Gracias, Señor. ¿Qué más podremos decir, Señor, que agradecerte cada día, Padre, por tanto bien que nos has hecho, Señor? Gracias, Señor. Bendito seas tú. Y para terminar, vamos a escuchar una canción de Generación Desafiante que también nos habla acerca del Éxodo. De mí mismo, no sabía dónde ir. De mi ser arranca Egipto, llévame a tu camino, solo a un Dios quiero servir. Escribe tu ley en mi corazón, escribe tu ley en mi interior. A mis huesos sopla hoy. Escribe tu ley en mi corazón, escribe tu ley en mi interior. A mis huesos sopla hoy. Señor, Lo que
digas oiré, lo que me pidas yo haré, solo a ti obedeceré. Hablaste a mi corazón en el desierto y tu voz eras tú mi Salvador. Escribe tu ley en mi corazón, escribe tu ley en mi interior, a mis huesos sopla hoy. Escribe tu ley en mi corazón, escribe tu ley en mi interior, a mis huesos sopla hoy. Señor, Lo que digas oiré, lo que me pidas yo haré, solo a ti obedeceré. Hablaste a mi corazón y en el desierto y tu voz eras tú mi Salvador. Lo que digas oiré, lo que me pidas yo haré, solo a ti obedeceré. Hablaste a mi corazón y en el desierto y tu voz eras tú mi Salvador. Lo que pidas yo haré, lo que me digas oiré, solo a ti obedeceré. Hablaste a mi corazón en el desierto y tu voz eras tú mi Salvador. Nakseba Nishma. Esto ha sido Salmos 68 desde Sucat, David, Buenos Aires. Que el Señor los bendiga. Hasta aquí llega la grabación del día de la fecha.